Hola, buenos días a los interesados en este canal, gracias por visitarnos, gracias por darle like, al que les guste el video por favor darle like, a los que quieran seguir aprendiendo sobre derecho penal en Colombia, las formas de obtener o conservar la libertad, suscribirse a este canal. Mi nombre es Dilmer Paul Chirragüiza, abogado litigante en Derecho Penal, egresado de la Universidad Surcolombiana de la ciudad de Neiva. Si desean la prestación de algún servicio, pueden contactarse a los números que aparecen aquí en pantalla o a través de los canales que estaré diciendo en el transcurso del video. Recuerden que todo servicio tiene un costo, empezando por una consulta o asesoría. Ahora bien, ¿cómo solicitar la prisión domiciliaria en el delito de extorsión? La ley 1121 del 2006 tiene prohibido los beneficios penales en el delito de extorsión. El artículo 26 de esta ley establece lo siguiente: exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate del delito de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, de condena, de ejecución condicional o suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio subrogado penal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea eficaz. Esta es la prohibición que dice la Ley 1121 del 2006 en el artículo 26. Entiendas entonces que de acuerdo a esta normatividad no se obtendría ningún beneficio en el delito de extorsión. Pero como en el derecho no todo se aplica taxativamente, pues este tema puede tener diferentes interpretaciones. Entonces la prisión domiciliaria puede peticionarse si se prueban algunas circunstancias que para este video voy a explicar. Y en este caso pues voy a explicar dos formas de solicitar la prisión domiciliaria en el delito de extorsión. La primera forma de solicitar es la siguiente. El primero trata sobre la solicitud conforme a la situación de madre, padre o hijo cabeza de familia, lo cual se puede hacer de la siguiente forma, o debe probarse las siguientes circunstancias. Lo primero son tres. Lo primero es probar que se es madre cabeza de familia, o hijo cabeza de familia, o padre cabeza de familia. El segundo, que se cumplan los requisitos del artículo primero de la ley 750 del 2002, y el tercero, solicitar que se haga una excepción de constitucionalidad. Vamos a lo primero: probar que es madre, padre, hermano o hijo cabeza de familia. Esta situación aplica para todos aquellos que tengan a cargo una persona conforme a lo siguiente. Para saber que es una madre cabeza de familia debemos remitirnos al inciso segundo del artículo 2 de la ley 1232 del 2008, que dice lo siguiente: es mujer cabeza de familia quien, siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, de forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, psíquica o moral del cónyuge o compañero permanente, o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. Esa es la definición de madre o padre o hijo cabeza de familia. Pues acá lo definen como madre cabeza de familia, pero aplica para todos, de acuerdo a la misma interpretación que se han hecho en las diferentes sentencias cuando se ha estudiado el tema. Lo anterior significa que quien solicita el beneficio debe probar que, previo a ser detenido, tenía a cargo de forma exclusiva a personas menores de edad, como los hijos u otras personas que no puedan valerse por sí solas, en razón a que no existían más familiares para hacerse cargo de ellas, o no existen, o que aún existiendo no tienen la posibilidad de hacerlo. Para demostrar esta situación, a modo de ejemplo, tenemos a la señora María, quien tiene dos hijos menores de edad, Esteban y Joan, que por cosas de la vida se dio vinculada en el delito de extorsión y por lo tanto la enviaron a la cárcel. Lo primero que se debe mostrar es que es la madre de los dos menores, lo cual se hace por medio de los registros civiles de nacimiento. Eso es lo primero que se debe mostrar por medio de estos documentos. Seguido a ello, debe demostrar que los tenía a su cargo afectiva, económica o socialmente, para lo cual puede probar aspectos como que era la persona que los había matriculado en el colegio,
quien los representaba en el mismo de forma exclusiva por ausencia permanente del padre u otras personas. Por lo tanto, si quiere probar esta circunstancia, debe conseguirse un certificado estudiantil donde se haga constar estos aspectos: que los matriculó, que los llevaba a estudiar o les pagaba la ruta y asistía a las reuniones que se citaban de padres de familia. También puede probar que era la persona que los llevaba a las citas médicas u odontológicas, lo cual se prueba con la historia clínica de los menores, ya que en ella, cuando se trata de menores de edad o personas con alguna discapacidad o de la tercera edad, lo usual es que aparezcan en la historia clínica el dato del acompañante o la persona que está a cargo o que está asistiéndolos en el momento. También puede allegarse el carnet o historial de vacunación de los menores cuando son menores, y en donde usualmente están anotadas las vacunas que se le han puesto y quién es la persona que está a su cargo en ese aspecto. Puede también allegar constancia de los programas sociales del Estado, como por ejemplo las certificaciones del CISBEN, de Familias en Acción o de otro tipo de subsidios o servicios sociales, donde siempre aparece el nombre del padre o madre cabeza de familia, y los nombres de los beneficiarios que componen el núcleo familiar. También se puede llegar declaraciones extrajuicios de vecinos donde afirmen que es la única persona, que usted como madre o padre cabeza de familia es la única persona que han observado a cargo de los menores, y que de hecho, por haber caído a la cárcel, algunos de los vecinos es quienes han quedado a cargo de esos menores transitoriamente, que lo declaren dentro de la declaración. También se puede llegar a un dictamen de visita de un psicólogo, ya sea privado o del colegio o de la EPS, donde conste que los menores están a cargo de un particular, y que efectivamente esa precisa razón es porque la madre cayó o el padre cayó a la cárcel y no se ha acercado ninguna otra persona a hacerse cargo de ellos. No hay ningún familiar que quiera hacerse cargo de ellos, y que en efecto se requiere la presencia de la madre para garantizar los derechos de los menores, como la alimentación, la familia y el amor, entre otros aspectos. Por otra parte, así exista un cónyuge, padre o madre, también se puede allegar las constancias de las citaciones para la fijación de la cuota de alimentos o las demandas penales por inasistencia alimentaria. Por último, continuando con el ejemplo, María debe demostrar que trabajaba para el sostenimiento de los menores, y por lo tanto debe allegar las constancias de trabajo o certificaciones comerciales si tenía un trabajo como independiente. Es decir, si vendía mercancía, puede probar con facturas de la compra y la venta de esa mercancía, que era lo que hacía. Si tenía un puesto de comidas, pues entonces puede probar con declaraciones o certificaciones de quién le compraba los productos y a quién le vendía. Eso es el primer aspecto: probar que es madre, padre o hermano o hijo cabeza de familia. Vamos al segundo aspecto, que es que se cumplan los requisitos del artículo primero de la ley 750 del 2002. El artículo primero de esta ley dice, vamos al segundo requisito, que es que se cumplan el artículo primero de la ley 750 del 2002. El artículo primero dice lo siguiente: la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá cuando la infractora sea mujer cabeza de familia, que fue lo que ya explicamos, en el lugar de residencia o en su defecto en el lugar señalado por el juez, en caso de que la víctima de la conducta punible resida en aquel lugar, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la infractora permita a la autoridad judicial competente determinar que no colocará en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo, hijos menores de edad o hijos incapaces con incapacidad mental permanente. La presente ley no se aplicará a los autores o partícipes de los delitos de genocidio, homicidio, delitos contra cosas o personas y bienes protegidos del derecho internacional humanitario, extorsión, que es lo que estamos hablando en este momento, secuestro o desaparición forzada a quienes registren antecedentes penales, salvo por delitos culposos
o delitos políticos. Y ya lo siguiente pues es lo usual, que se garantice mediante caución pues el cumplimiento, permitir las visitas de los funcionarios. Eso pues es lo usual en este caso. Específicamente los tres primeros requisitos, que es aquí lo importante y que se ha de saber, ya que los demás entienden de la lectura del mismo, vamos a hablar. Respecto a que sea madre cabeza de familia, ya quedó explicado previamente, pero vamos a hablar sobre que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la infractora permita a la autoridad judicial competente determinar que no colocará en peligro a la comunidad a las o a las personas a su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental permanente. El presente requisito se encuentra ya bien decantado en los diferentes precedentes jurisprudenciales. Para el presente asunto haré referencia a la sentencia de constitucionalidad, sentencia C-184 del 2003, la cual especifica en el párrafo tercero de su consideración número séptima lo siguiente: responsabilidad de los jueces en la verificación del cumplimiento de los requisitos de la ley para acceder a la prisión domiciliaria, y habla de lo siguiente: cabe reiterar en el que el derecho consagrado en la ley no opera de manera automática ni depende de la mera solicitud elevada por el interesado. Según el artículo primero de la propia ley, para acceder a este derecho debe cumplirse varios requisitos. Antes de conceder el derecho, el juez debe haber valorado, tal como lo dice la norma y tal como lo desarrolla acá: A, el desempeño personal, es decir, su comportamiento como individuo. B, el desempeño familiar, o sea, la forma como ha cumplido efectivamente sus deberes para con su familia y la manera como se relaciona con sus hijos. Importantísimo. C, el desempeño laboral, con el fin de apreciar su comportamiento pasado en una actividad lícita. Y D, el desempeño social, para apreciar su proyección como miembro responsable dentro de la comunidad. Con base en el estudio de la manera como se comporta y actúa en estos diferentes ámbitos de la vida, el juez debe decidir si la persona que invoca el derecho de prisión domiciliaria no pone en peligro a la comunidad, a las personas a su cargo, a los hijos menores de edad y a los hijos con incapacidad mental permanente. Así el juez habrá de ponderar el interés de la comunidad en que personas que han tenido un comportamiento asociado, por ejemplo, a la criminalidad organizada, y por ende pueden poner claramente en peligro a la comunidad, no accedan al derecho a la prisión domiciliaria. Pues obviamente, pues, si usted ejerce diferentes actividades que dañan a la comunidad, pues en su comunidad pues no le van a dar ese derecho. En el mismo sentido, iría en contra de la finalidad de la propia ley conceder el derecho de prisión domiciliaria a quien en lugar de cuidar de los menores los expondría a peligros derivados del contacto personal con estos o de otros factores que el juez ha de valorar detenidamente en el caso. Lo anterior significa, a modo de ejemplo, que si usted como persona tiene antecedentes penales, estaría incumpliendo este requisito en el aspecto personal. Si el delito trata sobre violencia intrafamiliar, actos sexuales o que atenten contra la integridad personal de los menores, igualmente estaría incumpliendo el requisito de no poner en peligro a las personas a su cargo. O si trata de delitos que afectan a la comunidad en general, como ser el líder de delincuencia organizada, igualmente puede poner en peligro a la comunidad y pueden estar incumpliendo este requisito. Por lo tanto, usted debe probar que no soslaya ninguno de estos aspectos. De lo contrario, el juez del asunto terminaría por decirle que no lo cumple y le negaría el beneficio. Tenga en cuenta que cuando usted, en este caso el delito de extorsión, pues ha puesto en peligro a la comunidad porque tiene varias extorsiones, y además usted es líder de la banda que extorsiona, pues muy seguramente no le van a dar. Pero cuando se trata de una extorsión, o digamos máxima dos extorsiones que son muy mínimas, o que usted de pronto no sabía o lo utilizaron, pero que terminó participando en el delito, pues usted podría solicitar esta situación, este beneficio. Téngalo en cuenta para este aspecto. Ahora bien, el requisito tercero, que es solicitar, ya después de saber que es madre de cabeza de familia y probar lo de la ley 750, pues ahora tenemos que probar una tercera situación, o hacer probar un tercer aspecto: solicitar que se haga una excepción de constitucionalidad.
Recordemos que para el delito de extorsión, la ley 750 del 2002 y el artículo 68A del Código Penal o ley 529 del 2000 prohíbe enfáticamente el otorgamiento de la prisión domiciliaria. No obstante, también existe el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia, que establece lo siguiente: la Constitución es norma de normas en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicará las disposiciones constitucionales. Es decir, que si una ley contradice los mandatos constitucionales, lo que se debe proceder a aplicar es la Constitución, de acuerdo a esa norma. A eso se le llama excepción de constitucionalidad, y en el presente asunto, para la protección de menores, se debe invocar esta figura jurídica, solicitando no se apliquen estas provisiones legales de la ley 750 del 2002 y el artículo 68A del Código Penal o ley 599 del 2000 en aras de aplicar el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que establece constitucionalmente un rango más elevado que la ley los derechos de los niños. Así, son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, debe invocarse mucho eso, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono. Recuerden esto: violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de todos los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona podrá exigir o puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción a los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Esta es la norma que se debe invocar para efectos de pedir una excepción de constitucionalidad y que no se aplique esa prohibición legal y que se aplique el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. Por lo anterior, quien solicita el beneficio de la prisión domiciliaria como madre o padre cabeza de familia debe argumentar la aplicación de la excepción de constitucionalidad atendiendo a que priman los derechos de los menores, como es tener una familia y no ser separados de ella, ser protegidos contra toda forma de abandono, que cualquier persona puede exigir a la autoridad competente su cumplimiento y que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Entonces, en este caso, ante el poder punitivo y o sancionatorio del Estado, debe omitirse ese derecho sancionatorio y por lo tanto debe aplicarse ese derecho constitucional de los menores para darle el beneficio a la madre, pero no con el objeto de que la madre obtenga un beneficio, sino de evitar que esos menores queden abandonados si no tienen nadie más que los pueda cuidar, si su madre, padre pues caiga a la cárcel y no hay nadie más que los cuide. Por lo tanto, darle a esa persona esa detención domiciliaria a quien haya probado que es madre o padre cabeza de familia, como lo dije ya, con la única finalidad de garantizar los derechos a los menores. Hay que tener en cuenta que para argumentar esa excepción también se debe aducir que la cuantía en la extorsión, pues también se puede aducir, es mínima cuando hay unos casos que el daño está reparado o que no se tienen antecedentes penales por ningún delito. ¿Por qué hago énfasis en esa parte de la cuantía mínima? Porque suceden casos de extorsión en donde una persona le dicen: hágame un favor, reclámeme esa plata, 100.000, 200.000 pesos, por una ocasión. Resulta que esa plata es usualmente, o a veces en ocasiones, producto de un delito como la extorsión. Y entonces a quien terminan capturando y vinculando al proceso y yendo a la cárcel de esa persona que reclama finalmente ese dinero, aunque no haya tenido pues ninguna intención de participar en el delito. Entonces estas situaciones se pueden invocar para efectos de que le den ese beneficio. Hasta aquí va el video. Recordemos los 3 requisitos: pues probar que es madre, padre o hijo cabeza de familia,
probar que se cumplen los requisitos del artículo 750, de la ley 750 del 2002 y pedir que se haga mediante excepción de constitucionalidad. Si usted desea contratar mis servicios, una asesoría, una representación, pues puede llamar a los números que aparecen aquí en pantalla, aquí al lado o aquí abajo, y contactar. Ahí serán atendidos vía telefónica por las personas que voy a asignar o estarán asignadas a contestar esos números telefónicos o a los canales de YouTube o los correos que aparecen en pantalla. Recuerde que cada servicio tiene un costo, empezando desde una asesoría a una consulta. Entonces, si usted llama para que yo le preste una asesoría gratuita, pues pierde el tiempo. Sepa que se le van a contestar en los canales, pues que tiene un costo. Entonces, llame si tiene el interés de que se le preste el servicio de forma no gratuita. Recuerde que es mejor pagar un abogado privado que le garanticen un buen resultado a usted, tal vez ahorrarse una platica y irse con un defensor que de pronto no tenga o no le preste el servicio correcto o el debido interés para efectos de obtener los resultados. Entonces, buen día, suscríbanse, denle like y compartan el presente video. Muchas gracias.